Muchas gracias, Juan José. Muy buenas noches a todas y a todos. Agradecerles por su tiempo para que tengamos esta capacitación en lo que es violencia en razón de género. Yo soy Andrea Guzmán, politóloga, soy parte de la Unidad de Derechos Humanos de las Mujeres y tengo varios estudios, diplomados en torno a lo que es justamente la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces ahora vamos a ver esta presentación desde el marco internacional y también el marco normativo nacional. Vamos con la presentación, por favor. Siguiente. Acá tenemos unos datos importantes que justamente son los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadística, en el que podemos ver que el Estado plurinacional tiene una población aproximada de 11.216.000 habitantes, de los cuales un 50,7% somos mujeres y un 49,3% son hombres. Es decir, estamos más o menos mitad y mitad, ¿no? Mitad de la población es mujer y mitad de la población son hombres. Sin embargo, en torno a esto nos tiene que llamar también la atención otros datos. Vamos con la siguiente, por favor. Justamente son los datos que nos presenta la encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres realizadas el año 2016. En esta encuesta se ha identificado que en Bolivia, de cada 10 mujeres, 7 han sufrido violencia física en algún momento de su vida. Ese dato tiene que llamarnos la atención, porque justamente como veíamos en la diapositiva anterior, somos más o menos la mitad de la población, pero esta mitad de la población está siendo altamente vulnerable a lo que es la violencia. 7 de cada 10 mujeres han vivido en algún momento violencia física, ¿no? Nos dice que la mayor cantidad de las víctimas que denuncian violencia tienen entre 29 y 59 años de edad. Este dato también es interesante y es comprensible, puesto que las mujeres más jóvenes todavía no conocen dónde hacer la denuncia. Muchas veces, si eres víctima de violencia, se lo comentas a tu mamá, se lo comentas a algún familiar, a tu papá, pero no necesariamente formalizas la denuncia. Es a partir de los 29 años donde ya conocemos nuestros derechos, ya conocemos un poco las leyes, ya conocemos las instituciones donde podemos hacer la denuncia y ya nos sentimos más fuertes para hacer formal una denuncia. Entonces, en ese sentido, tiene cierta coherencia estos datos, ¿no? Que las mujeres que denuncian formalmente tienen entre 29 y 59 años. Otro dato importante es justamente que las denunciantes o las que realizan una denuncia formal son solamente el 67%. Es decir, de este porcentaje grande, 7 de cada 10, solamente un 67% hace una denuncia formal. Y de ese 67%, solo un 56%, o sea, la mitad, obtiene una sanción. Entonces, estos datos nos llaman la atención y tienen que llamarnos la atención en torno al trabajo que está haciendo el Estado, puesto que estamos en una campaña de si ves un caso de violencia o si sufres violencia, denuncia. Pero no es suficiente denunciar, sino necesitamos que principalmente las instancias judiciales cumplan con su labor de hacer el debido proceso y sancionar cuando corresponde al o la agresora, ¿no? Entonces eso es importante. Vamos con la siguiente, por favor. Tenemos también que recordar que todas estas acciones, estas políticas en torno a la lucha contra la violencia van a desprenderse del paraguas que es nuestra Constitución Política del Estado. Recordemos que en la Constitución el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, ya sea por nuestro sexo, por nuestro color, por nuestra orientación sexual, por nuestra edad, por nuestra identidad de género. Entonces, es importante recordar que es del paraguas de la Constitución desde donde se va un poco desprendiendo todas estas normas, ¿no? Y principalmente recordar el artículo 15 de la Constitución que nos dice que todas las personas, pero en particular las mujeres,
tienen derecho a no sufrir violencia sexual, violencia física, psicológica, ya sea en la familia o ya sea en la sociedad. Entonces, el artículo 15 es el que respalda todo este marco normativo que se trabaja para la lucha y erradicación de la violencia. Siguiente. Justamente en cumplimiento de lo que establece el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, es que se trabaja y se promulga la Ley 348, que se la emite el 2013, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esta ley es muy reconocida a nivel latinoamericano y además se la considera como una de las leyes de más avanzada, digamos, a nivel latinoamericano por su contenido, pero principalmente por el enfoque que asume. Y eso vamos a verlo un poco más adelante. A partir de esta ley, el Estado plurinacional asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres por ser una de las formas más extremas de discriminación. Ojo con ese punto. Lo reconoce ya no como un tema de reducir la estadística o los casos de violencia, sino lo reconoce como una lucha para erradicar, para acabar con cualquier tipo de violencia, principalmente la violencia ejercida hacia las mujeres. Otro punto importante es que señala que los actos de violencia contra las mujeres se convierten en delitos de acción pública. Recordemos que la anterior ley todavía lo veía como un tema privado, pero es a partir de la ley 348 que se lo deja de ver como un tema privado y se convierte en un delito de acción pública, donde el Estado tiene la responsabilidad de prevenir, de procesar y de sancionar este tipo de delitos. Siguiente, por favor. Otro punto importante de la ley es que ya no se aplica la figura de homicidio por emoción violenta. Podemos recordar que antes, a partir de esta figura, es que muchas veces se lo entendía como, por ejemplo, delitos pasionales o se lo entendía como ha sido un homicidio pasional, buscando muchas veces justificar al agresor o justificar el mismo delito, ¿no? Entonces tenemos que entender que y darnos cuenta que la ley 348 busca incluir nuevos conceptos para trabajar sobre el imaginario colectivo de la población, pero también de las instituciones públicas. Nos da nuevos tipos penales como por ejemplo el feminicidio, o ya no se, por ejemplo, también se habla de la esterilización forzada o se habla de la violencia en la familia, que son nuevos conceptos, nuevas definiciones penales que nos permite comprender también como sociedad la importancia que tiene este problema y entender que es un problema estructural al que tenemos que enfrentar. Entender que la violencia es un problema que no podemos seguir naturalizándolo, ni pensar que es normal que el esposo pegue a su esposa o que el esposo o el papá pegue a sus hijos, a sus hijas, sino empecemos a sancionarlo y empecemos a comprender que cualquier tipo de violencia no es natural y no es correcto, ¿no? Entonces nos ayuda a entender o asumir otra posición frente a la violencia. También la ley establece que la investigación de estos hechos se los va a efectuar de oficio por parte del Ministerio Público y lo que ha sido muy reconocido a nivel internacional es que se ha creado una nueva instancia que es la FELCB, una instancia que atiende, pero además colabora en todo el proceso de investigación de estos temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces eso es importante también reconocer en torno a esta ley. Siguiente. Lo que les mencionaba, lo que más se reconoce en torno a la ley 348 es este cambio de enfoque. La anterior ley que teníamos era la ley 1674, ley contra la violencia intrafamiliar. Esta ley buscaba que el objetivo mayor de la ley era mantener la unidad de la familia, entendiendo la familia como un todo.
Entonces, en ese sentido, buscaba tener ciertos mecanismos, usar ciertos mecanismos para que se resuelvan las diferencias, para que se concilie si es que se peleaban entre los integrantes de la familia. Esta ley ha sido muy buena en torno a que nos ha permitido ver que en la familia no todos habían sido iguales, ¿no? Sino que habíamos tenido ciertos integrantes de la familia que estaban sufriendo violencia y otros integrantes que estaban ejerciendo violencia. ¿Quiénes eran los integrantes que estaban sufriendo violencia o que están sufriendo todavía violencia al interior de la familia? Principalmente las mujeres, las niñas y los niños. Entonces, estos integrantes hay que buscar la manera de protegerlos, ¿no? Y hay otros integrantes que no generalizo, pero que de acuerdo a la estadística se da en gran parte de los casos, que son los que ejercen violencia. Nos referimos a muchas veces el papá, el abuelo, el tío, que son quienes generalmente están ejerciendo violencia. Entonces, lo que busca la nueva ley o la ley 348 es, más allá de mantener unida a la familia, primero voy a mantener con vida a la familia. Entonces, ese es un cambio de enfoque que asume la ley. Quiero que la familia esté unida, pero antes de mantenerla unida, quiero mantenerla con vida. Por tanto, voy a proteger a estos integrantes que están sufriendo o que son más vulnerables a sufrir violencia, que son las mujeres, las niñas y los niños. Entonces, por eso es que la ley 348 busca proteger principalmente a esta población que está más vulnerable y seguramente en unos años donde ya como sociedad comprendamos que no es natural, que no está bien, que no es correcto ejercer violencia, ningún tipo de violencia contra nuestra familia, con seguridad también se va a ir cambiando el enfoque de estas leyes, ¿no? Entonces, eso es lo que más se reconoce a nivel internacional, que se ha podido identificar quiénes están sufriendo más violencia y se ha podido trabajar una norma para proteger principalmente a estos integrantes que estaban sufriendo más violencia y principalmente garantizar que se respete sus derechos y que se mantenga con vida a estos integrantes, que son mujeres, niñas y niños al interior de la familia. Siguiente. Un punto bien interesante, no sé si logran verlo, pero es justamente este iceberg de la violencia de género que, por ejemplo, lo ha trabajado Amnistía Internacional. En este iceberg de la violencia de género, podemos notar en la parte superior que lo más visible en torno a la violencia muchas veces es como cuando han acabado con nuestras vidas, cuando hay el feminicidio o el asesinato de una mujer, cuando hay una agresión física, cuando hay violación, abuso sexual, es ahí donde recién visibilizamos en muchas ocasiones la violencia. Sin embargo, no solo la ley 348, sino en general los mecanismos para trabajar la violencia buscan que podamos comprender que existen también ciertas acciones que son parte de la violencia, que muchas veces están explícitas, muchas veces son más, no son explícitas y son invisibilizadas, son más sutiles, ¿no? Y se van acumulando y por eso es importante trabajar desde lo más pequeñito. ¿Qué es lo más pequeñito? Los micromachismos, lenguaje sexista, por ejemplo, que a veces nos incomoda que todo el rato digan, yo qué sé, a las compañeras y compañeros, hombres y mujeres, pero el no mencionarlo también es una forma de invisibilización. Entonces, por eso es importante empezar a trabajar con lenguajes inclusivos, ¿no? Por otra parte, la publicidad sexista, lo hemos hablado también en nuestro taller, muchas veces los medios de comunicación, la televisión, la radio, a través de determinados programas, novelas, por ejemplo, nos van marcando ciertos roles para hombres y para mujeres que nos van marcando diferencias y muchas veces haciendo que los hombres puedan parecer superiores a las mujeres cuando no se trata de eso, ¿no? Muchas veces incluso vemos programas de humor sexista o ahora con las redes vemos algunos chistes que son muy sexistas y que pueden generar acciones violentas.
Más aún ahora con las redes, también podemos ver que existen ciertas acciones controladoras o de chantaje emocional cuando nos quieren revisar el celular, o cuando quieren revisar nuestros mensajes, nuestras llamadas. Son, muchas veces lo tomamos como acciones que pueden parecer celos o es porque me quiere, pero son acciones que ya nos están dando ciertas alertas de violencia, ¿no? Entonces, muchas veces en este iceberg podemos notar que esas acciones pueden estar invisibilizadas, pero a medida que se van incrementando, pueden ya ir generando humillaciones, pueden ir generando insultos, luego gritos y luego va a ir escalando, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esta imagen del iceberg de la violencia de género para también empezar a trabajar en algunas acciones que nos permitan no solo identificar, sino empezar a luchar contra estas formas más sutiles de violencia, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Mm, Otro de los puntos importantes que también no solamente trabaja la ley 348, sino se va trabajando a través de otras leyes, es por una parte prevenir, eliminar y sancionar lo que es la violencia de género, pero también la violencia generacional. Eh, Ahí recordemos que también hay, por ejemplo, el plan para trabajar con los jóvenes y las jóvenes. Tenemos otros planes también para trabajar con los adultos y las adultas mayores. Entonces, la idea es un poquito trabajar de manera más integral desde el Estado, ¿no? También se ha trabajado mucho para que exista el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Muchas veces no comprendemos la relación, pero las mujeres somos quienes en general no tenemos un acceso a la seguridad social o lo que es al seguro. Muchas veces no tenemos acceso a una atención inmediata en casos de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante ir identificando estas acciones que ya se nos marca desde la Constitución Política del Estado y es un mecanismo también para atender todo tipo de violencia. La siguiente, por favor. Ya viendo un poco lo que son los tratados y convenios internacionales que van a ser como que el paraguas en torno a la aplicación de la ley 348, pero además el paraguas que nos ayuda a entender cómo hemos ido avanzando en lo que es no solo la identificación de la violencia, sino comprender que no es un problema solo de las mujeres, sino es un problema de los estados, de las sociedades. Y no tiene que ser una lucha solamente nuestra, sino también de las instituciones y también necesitamos que los hombres empiecen a modificar sus acciones, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo a través de los convenios y tratados internacionales cómo se ha ido trabajando aquello, que ustedes lo tienen también muy bien desarrollado en el material de apoyo que se les ha entregado, ¿no? Recordemos que en nuestra Constitución, en el artículo 410, el bloque de constitucionalidad establece que está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, por lo que su cumplimiento es de carácter obligatorio. Recordemos que de acuerdo a diferentes tratados internacionales, la violencia hacia las mujeres o la violencia en razón de género es entendida como una violación de los derechos humanos, que lo han tenido que ver en el anterior módulo, ¿no? Por otra parte, también tenemos la sentencia constitucional 110, que ratifica que el bloque de constitucionalidad no solamente son instrumentos internacionales de derechos humanos, los que van a conformar este bloque, sino también jurisprudencia que se está trabajando en otros órganos como sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos. En la Corte Internacional se han ido trabajando varias sentencias muy interesantes para erradicar diferentes tipos de violencia. Por ejemplo,
empezar a trabajar acciones contra la violencia hacia derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, que también es bien interesante que vayamos viendo aquello, ¿no? Vamos con la siguiente. Susana está con algún problema que creo que hace rato se salió. Otro punto importante, un tratado que tenemos que conocerlo y es como que el marco de los derechos de las mujeres, pero además la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es justamente la CEDAW. La Convención de la CEDAW ha sido ratificada por el Estado mediante la Ley 1100 en septiembre del 89. Lo más importante de la CEDAW, porque la CEDAW es interesante en torno a que constantemente va dando ciertas recomendaciones al Estado boliviano. Lo más importante respecto al avance y reconocimiento de derechos de las mujeres en torno a nivel internacional. Entonces, es importante que conozcamos un poco lo que es la CEDAW, sus mandatos y principalmente sus recomendaciones, ¿no? Obliga a que los estados asuman no solamente el compromiso, sino asuman la inclusión, el trabajo de mecanismos, políticas públicas, eh, leyes que permitan visibilizar la violencia hacia las mujeres como un problema estructural, pero empezar además a erradicarla, a reducirla, ¿no? Por otra parte, también ha generado mecanismos de seguimiento al cumplimiento de lo que se establece en la convención. Recordemos que esta convención elimina o busca eliminar la discriminación contra las mujeres, asegura la modificación y creación de leyes y otros instrumentos que garanticen el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Lo interesante de la convención de la CEDAW es que no solamente trabaja violencia, sino exige que los estados vayan generando políticas y otros mecanismos e instrumentos para que exista igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, eso es lo más importante de la Convención de la CEDAW. Vamos con la siguiente, por favor. Ya de manera más resumida, también esta convención eh, instruye, ordena a los estados que trabajen en políticas, por ejemplo, para identificar y de construir un poco ciertos estereotipos, prejuicios que existen en torno a los roles de género, ¿no? Y eso tenemos que también trabajarlo como instituciones de forma mediática, en la misma formación que tenemos, en los mismos instrumentos, normativa interna que tiene cada institución, tiene que empezar a trabajar la deconstrucción de estos estereotipos y prejuicios, ¿no? También instruye que trabaje normativa para reducir la prostitución, para que se respete o se promueva la educación, mayor empleo, mayor acceso a salud de las mujeres, mejores condiciones económicas y sociales entre hombres y mujeres, que también se trabaje un poco lo que son las diferencias de condiciones de vida en el área rural en relación al área urbana. Eso, a pesar de que está en la Convención de la CEDAW, sabemos que todavía eh, en el área rural las mujeres están en una situación de desventaja aún mayor de la que nos encontramos en el área urbana, ¿no? Entonces, son cosas que los estados tienen que trabajar. También en torno a los estereotipos que existen sobre el matrimonio y la familia. Recordemos que hasta hace unos años todavía existían países donde muchas veces, por ejemplo, para acceder a un método anticonceptivo o para hacerme una ligadura de trompas, tenía que dar su aprobación mi marido, mi esposo. Por ejemplo, trabajar ese tipo de normativa para que no signifique una limitación, para que además pueda existir mayor autonomía de las mujeres sobre nuestros cuerpos,
son justamente esos los temas que se trabaja en la Convención de la CEDAW, ¿no? Y sin duda la erradicación de la violencia, entendiendo que es un problema estructural. Vamos con la siguiente, por favor. Estoy viendo que el tiempo se me está yendo. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Erradicación de la Violencia, la Convención de Belém do Pará, que es como que la más conocida, es la convención madre que se concentra justamente en trabajar para la erradicación de la violencia. Es a partir de esta convención a nivel internacional que se comprende que no es suficiente trabajar en reducir los casos de violencia hacia las mujeres, sino trabajar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres y en general erradicación de todo tipo de violencia, ¿no? Entonces es bien interesante conocer esta convención, conocer cuáles son sus recomendaciones y lo que principalmente establece esta convención es el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia, sin discriminación, libre de estereotipos, y eso es bien importante que también empecemos a trabajarlo en nuestras instituciones, ¿no? Ahí vamos a encontrar un mayor detalle de lo que se entiende por diferentes conceptos de lo que es violencia, lo que es protección a las mujeres, ciertas características en lo que se relaciona a sanción, pero también a sanción de violencia sexual, violencia psicológica. Tenemos que entender que estos tratados nos han ayudado a abrir un poco el panorama y no reducirnos a la violencia física, sino ir entendiendo que existen diferentes tipos de violencia. Es por eso que en la ley 348 tenemos 17 tipos de violencia identificados que en el material de apoyo ustedes van a encontrar la definición de cada una de acuerdo a la ley, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Otra convención bien importante que nos ayuda un poquito a comprender y lo tienen detallado en el material de apoyo es la Conferencia Mundial de Viena del 93. Justamente, recordemos que estos temas se los va trabajando desde más o menos los 70 con mayor fuerza y es recién a finales de los 80 donde los estados y a nivel internacional se van asumiendo mecanismos más fuertes, entendiendo que la violencia es un problema estructural en el mundo, ¿no? Y es un problema contra el que se tiene que luchar, con el que se tiene que trabajar. Esta conferencia de Viena es importante porque los movimientos de mujeres consiguen que se oficialice los derechos de la mujer, de las mujeres como derechos humanos. Lo habíamos conversado en el taller, muchas veces se tomaba a las mujeres como un sector más, el sector de los ganaderos, el sector de los empresarios, el sector de los profesores, el sector salud, y se tomaba a las mujeres como un sector más, cuando las mujeres estamos en todos esos sectores, ¿no? Entonces, es una pelea del movimiento de mujeres para que se comprenda que la mitad de la población somos mujeres, no somos un sector, y por tanto los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Y eso es como que lo más importante de la conferencia de Viena del 93. Ahí también en la conferencia de Viena se consigue que se cree el puesto del alto comisionado para los derechos humanos desde un enfoque, perspectiva de género. También se consigue un respaldo para la creación de un nuevo mecanismo, que es justamente el relator especial sobre violencia contra la mujer. Ya a partir de Viena se va trabajando para que tengamos ciertas instancias que hagan seguimiento para que los estados asuman estos mecanismos. También se recomienda la proclamación en la Asamblea General justamente de lo que es el reconocimiento de los pueblos indígenas y otros puntos más. Entonces es bien importante la conferencia de Viena principalmente porque se reconoce que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Vamos con la siguiente, por favor. Lo que decíamos, la Ley Integral 348, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia,
Esta nos va a establecer mecanismos, medidas, políticas integrales para la prevención, atención y protección y reparación a las mujeres en situación de violencia. Ahí me detengo un segundito en torno a que incluso esta ley marca, ya no vamos a ver que se habla de víctimas, pero principalmente se habla de mujeres en situación de violencia, comprendiendo que es un momento, es una situación en la que podemos encontrarnos, sin embargo, podemos salir de esta y dejar de estar en esa situación de violencia si es que se aplican determinados mecanismos. Muchas veces se trabajaba desde un enfoque donde se asumía a las mujeres víctimas y nos empujaban o podíamos impulsar a que las mujeres nos sintamos en una situación de víctima constantemente. Entonces, la ley también busca que comprendamos que la violencia puede ser trabajada y también puede ser superada. Y eso es importante resaltar de la ley. Otro punto importante que busca la ley es justamente la sanción a los agresores y las agresoras también, garantizar a las mujeres una vida digna, con un ejercicio pleno de nuestros derechos. Y lo que les decía a un inicio, asume el Estado plurinacional la prioridad de erradicar la violencia en sus formas más extremas, ¿no? Y eso es, por eso es que marca estos 17 tipos de violencia y va a buscar como que trabajar en sus diferentes tipos. Más allá de que la ley pueda tener sus errores en la implementación, es importante ver que al menos a nivel normativo, en comparación con otras normas de otros países, tiene un enfoque interesante y tiene propuestas que son muy de avanzada en relación a otras normas, ¿no? Y bueno, diferentes decretos que van normando, que van regulando la ley 348, ¿no? El decreto 4933 es como que el más reciente, tiene menos de un año, y también vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero intento correr un poquito. La siguiente, por favor. Lo que decíamos, los diferentes tipos de violencia que reconoce la ley en su artículo 7, reconoce la violencia física, la violencia feminicida, la violencia mediática, que eso también es interesante, todavía no se lo ha desarrollado del todo, pero es comprender cómo muchas veces los medios de comunicación también ejercen violencia hacia nosotras, por ejemplo, exponiendo nuestros cuerpos o muchas veces mostrándonos como un objeto y no como seres humanos. Incluso puede hacerlo también muchas veces con los hombres. También está la violencia simbólica o la violencia encubierta, la violencia contra la dignidad. Muchas veces los medios no tienen problema en, principalmente algunas autoridades, o atentar contra la dignidad, la honra, el nombre de una, cuando deberían tener cierto cuidado con aquello, ¿no? Es por eso que se establece este tipo de violencia y es importante porque ha ayudado a que se genere cierta reflexión y también responsabilidad en torno a los medios, pero todavía tiene que profundizarse y trabajarse, ¿no? La violencia sexual, la violencia contra los derechos reproductivos, lo que mencionábamos. Ahora sé que todavía ocurre, pero se ha ido reduciendo. Hace unos años muchas mujeres no podían decidir cuántos hijos tener o cuántos ya no tener o usar algún método anticonceptivo sin la aprobación de su pareja, porque el personal de salud te exigía eso, ¿no? Entonces, eso es una forma de violencia porque estamos hablando de nuestros cuerpos. Entonces, es importante también entender esto y empezar a trabajarlo, o, bueno, se lo está trabajando también con el personal de salud, ¿no? Violencia laboral, recientemente ha sacado el Ministerio de Trabajo lo que es el reglamento de violencia y acoso laboral, y es importante también conocerlo para ver qué mecanismo se asume al interior de la institución. Por ejemplo, creo que ese es un desafío importante que se puede tener y ver cómo se va implementando también este reglamento, ¿no? Y ahí vamos a ir encontrando diferentes tipos de violencia, violencia en el sistema educativo,
esa violencia que muchas veces ejercían los profesores, las maestras, ¿no? Que tienen que empezar a limitarse, la violencia contra los derechos y la libertad sexual, el tener el derecho a elegir tu pareja, a ejercer tus derechos sexuales también es importante, ¿no? Entonces, es bien importante estos 17 tipos de violencia que se encuentran en la ley 348 y también el artículo 13 que nos pone lo que es el acceso a cargos públicos. Eso lo conocemos porque se lo trabaja a través del CIPASE y muchas veces se lo ha ido como que, y eso podemos hablarlo en algún momento, en torno a que se lo ha ido satanizando un poco como que va a ser una limitante cuando no ha resultado una limitante y todavía tiene que profundizarse un poco más, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo igual. Vamos con la siguiente, por favor. No sé cómo se me ha pasado tan rápido el tiempo. Un tema importante es lo de la denuncia, que ustedes seguro lo conocen mucho más, pero es importante reconocer que con el decreto 4933, que tiene menos de un año, justamente se lo ha sacado el 26 de noviembre del 2020, se incorpora en el artículo 27 el punto específico que establece que el personal a cargo de las denuncias por hechos de violencia no puede exigir la presentación de certificados médicos, de informes psicológicos o cualquier otra formalidad para recibir la denuncia. Esto ya está en la ley, sin embargo se lo aclara en torno a la práctica que se tiene, ¿no? Y también nos aclara que la falta de inmediatez en la presentación de la denuncia no significa o no puede ser un argumento para que se cuestione la credibilidad de la víctima. Entonces, este punto es importante para también que el Estado un poco pueda garantizar mayores condiciones o mejores condiciones para que vayamos promoviendo la denuncia en casos de violencia. Vamos con la siguiente, por favor. Lo de la conciliación también es muy importante trabajarlo porque sabemos que todavía nos queda un poco el chip de la anterior ley, ¿no? Entonces, muchas veces todavía está ese chip de necesitamos conciliar, necesitamos ver la manera de arreglarlo, cuando la ley 348 lo prohíbe de forma radical. Pero es importante conocer en qué momentos lo prohíbe. Lo prohíbe específicamente cuando la violencia compromete la vida de la mujer o su integridad sexual. Es decir, si hablamos de una denuncia por violencia física, por violencia sexual, no se puede de ninguna manera conciliar. Pero, por ejemplo, si fuera violencia psicológica, sí se puede conciliar por una vez, por una única vez. Acá lo importante es que con la ley 1173 y también con el protocolo de atención que ha trabajado Ministerio Público, FELCCB y Ministerio de Justicia, se aclara que esta conciliación, esta única conciliación, tiene que ser principalmente promovida por la víctima, pero solo ante la fiscalía, ¿no? Entonces, muchas veces ese procedimiento todavía no se lo conoce, pero ya se lo ha ido aclarando y esta única conciliación tiene que ser ante fiscalía y no así ante otras instituciones, por ejemplo, promotoras de la denuncia, como son los SLIM, ¿no? Entonces, eso es bien importante también recordarlo en torno a cualquier caso que podamos denunciar o podamos conocer también, ¿no? Vamos con la siguiente. La reparación del daño. Este es un punto que en general no, muchas veces hablamos de por qué la violencia es estructural o hablamos de los diferentes tipos de violencia que se reconocen en el marco legal. Sin embargo, no llegamos a lo que es la reparación del daño. Ya existe bastante jurisprudencia internacional en la Corte Interamericana, pero también jurisprudencia en torno a sentencias del Tribunal Constitucional en torno a lo que es la reparación integral. Esta jurisprudencia nos da 5 elementos y nos dice que tiene que haber una restitución que busca o pretende, digamos, devolver a una situación idéntica a la que se encontraba
la víctima antes de sufrir esta vulneración de sus derechos. El segundo elemento es la indemnización, que tal vez es el que más conocemos, que es entender que tiene que haber una reparación económica de los daños materiales, pero también una reparación de los daños inmateriales, ¿no? Que ha sufrido la víctima a consecuencia de la vulneración o de la agresión que ha sufrido, ¿no? La rehabilitación, que esto muchas veces no se lo considera, pero tenemos que empezar a exigirlo, que es justamente en torno a medidas de resarcimiento de los daños inmateriales. Muchas veces al sufrir algún tipo de violencia podemos quedar con algún daño físico o requerir más adelante un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, médico. Entonces es importante que haya un resarcimiento para atender adecuadamente estos padecimientos físicos, psicológicos que pueden durar durante un tiempo e incluso durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Otro punto importante también es la satisfacción, ¿no? Que las medidas para restaurar la dignidad de la víctima sean satisfactorias para ella, ¿no? Muchas veces todavía escuchamos que no están de acuerdo con las sentencias o no están de acuerdo con la reparación que se está dando. Entonces, este es un elemento importante que se lo está promoviendo desde la jurisprudencia internacional, pero también desde la nacional. Y el punto más importante es la garantía de no repetición. Esta no repetición, es importante aclararlo, no se refiere solamente a no repetición con esa víctima, sino también se refiere a la no repetición con otras víctimas, con otras mujeres. Ese agresor o esa agresora más adelante puede tener otras parejas o puede tener, va a relacionarse con otras personas. Tiene que haber un compromiso de que no vuelva a ejercer violencia ni con esa víctima ni con las otras personas que se vayan relacionando más adelante. Y eso es bien importante también, que se haga seguimiento, ¿no? Para que haya una especie de reeducación de las y los agresores. Vamos con la siguiente, por favor. Finalmente, esto ya es importante en torno al trabajo que realizamos ambas instituciones, que es reconocer y, bueno, conocer las responsabilidades que tienen las ETAs, las entidades territoriales autónomas, los gobiernos autónomos municipales, los gobiernos autónomos departamentales y los GAIOC, donde, de acuerdo a la ley 348, se establece que tienen que justamente dar un porcentaje de dinero para que trabajen las diferentes instancias a cargo, ¿no? Recordemos que estos recursos tienen que ser asignados o establecidos en los POAS y pueden ser establecidos con dos partidas, la partida 25 y la partida 26. La partida 25 es la de promoción y políticas de género, generacional y mujer, que es con la que principalmente se puede apoyar, por ejemplo, a SLIMS, a FELCBS, y la partida 26, que es de defensa y protección de la niñez y la familia, ¿no? Con esa partida se puede apoyar a los UMADIS, a los COSLAN, a diferentes instancias que también trabajan con otras poblaciones también altamente vulnerables, ¿no? Y ustedes van a ver en la gráfica también que la ley 348, a través de sus reglamentos, establece los porcentajes de acuerdo al tipo de municipio, de acuerdo a la población que tiene estos municipios, ¿no? Entonces establece si es un 15, un 20% de estos recursos destinados a seguridad ciudadana del IDH, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos al menos que conocerlo también para exigir que los gobiernos subnacionales cumplan con esta responsabilidad. Siguiente, Juan José. Y bueno, ya para terminar, algunas definiciones importantes que nos van a también permitir un poco identificar o comprender por qué la violencia, las violencias son un problema estructural, ¿no? Eh, Ahí podemos encontrar lo que es el sexismo, el androcentrismo, misoginia, el machismo, que son algunas definiciones todavía persistentes en nuestra sociedad que nos van a empujar primero a todavía marcar diferencias
de acuerdo a nuestro sexo entre hombres y mujeres, que es principalmente el sexismo, que siempre busca que el sexo masculino pareciera que esté por encima del sexo femenino, por decirlo así, ¿no? Y el androcentrismo justamente está relacionado a entender el mundo desde lo masculino, entendiendo o viendo, tomando al hombre como el parámetro ideal, ¿no? El hombre como centro de todos los conocimientos de la humanidad. Entonces, el androcentrismo fortalece esta idea sexista y también fortalece ciertos estereotipos eh, machistas, ¿no? Entonces, son algunas definiciones, algunos conceptos que tenemos que ir trabajándolo en lo personal, en lo académico y también en lo profesional y laboral para ir comprendiendo y trabajando contra todo tipo de violencia. Y lo más importante, la misoginia, que también lo hemos trabajado en el taller, que es comprender ese desprecio a lo femenino, ese desprecio a las mujeres, que en general no es una cuestión razonada eh, y puede generarnos o puede alimentar justamente ciertos prejuicios y principalmente acciones de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, con esto más o menos acabo la presentación y me gustaría saber cuáles son las impresiones, si hay alguna consulta, si es que algún tema, algún punto no ha quedado lo suficientemente claro. Hola. Hola, no sé si hay alguna consulta, tal vez se me ha escapado algún puntito o también en torno al material de apoyo. Licenciada, buenas noches. Hola, Carola, adelante. Licenciada, tocó un punto donde indica que eh, ya no es necesario cuando la persona va a denunciar, ya no es necesario el certificado médico o en cambio el examen psicológico. Acá en Oruro se está exigiendo esos certificados. ¿Cómo podríamos, digamos, eh, avalarnos o apoyarnos en el artículo que usted nos está indicando para poder obviar esa situación? Porque cuando van al médico forense, el médico forense no se encuentra, está en otro caso y en cuestión a lo psicológico es un poco dudoso la veracidad quizás de la víctima. O sea, es un campo muy susceptible, digamos, se podría decir, licenciado. Muchas gracias, Carola. Justamente como les decía, es un decreto bastante nuevo, tiene menos de un año y se los podemos compartir, es el decreto 4933. Y ahí les pedimos si es que en general nos hemos encontrado con que o existe desconocimiento del decreto o Fiscalía muchas veces no quiere dar cumplimiento al mismo, ¿no? Y sigue exigiendo. Nos hemos encontrado con compañeras, compañeros de la FELCB o de los SLIM que quieren hacer inmediata la denuncia y es el Ministerio Público quien frena. Si existiera aquello, les pedimos que se aproximen a la Defensoría del Pueblo Departamental. En el caso de Oruro podemos hablar con la delegación para que la delegación acompañe y también exija que principalmente Fiscalía implemente, aplique este decreto, ¿no? Si se dan cuenta, eh, nos exigen un informe psicológico de la víctima, que de alguna manera es no creerle a esa persona, no creerle a esa mujer que está denunciando que ha sufrido violencia, porque no nos exigen un informe psicológico del agresor. Entonces, todavía sigue habiendo una mirada machista en torno a cómo estamos implementando, por ejemplo, la ley 348, ¿no? O nos exigen que haya el informe médico, el certificado médico, cuando ya el hecho de que esa persona vaya a hacer su denuncia ya te está mostrando, ya te está diciendo que está sufriendo una vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces, es comprensible que nos exijan el certificado médico, el informe psicológico, cualquier otro eh, estudio para el proceso de investigación, pero no es comprensible que nos pidan para la recepción de la denuncia.
Entonces, ahorita es nuevo el decreto, pero sí yo les pediría que puedan aproximarse a las delegaciones o Carola, igual podemos ver de contactarnos internamente o hablar con la delegación de Oruro para que acompañe y exijamos principalmente al Ministerio Público que se implemente esto. También es una forma de facilitar un poco el trabajo de las instancias receptoras y promotoras de la denuncia, ¿no? Que todavía está faltando aplicarlo. Muchas gracias, licenciada. Entonces estoy atenta para cualquier contacto o ver qué se puede hacer para viabilizar esta situación. Gracias, licenciada. Gracias, Carola. Luego yo voy a molestar para pedir tus datos, si podamos contactarlos. No sé si tenemos alguna consulta más. Solange también eh, escribió en el chat, o si igual, si tienen algún problema con el micrófono, pueden escribir sus preguntas en el chat también. Licenciada, buenas noches. Una situación. Yo pienso que esto no es solamente digamos, en Oruro, pienso que en el interior tal vez está suscitando lo mismo por el desconocimiento que hay. Yo me incluyo porque yo no tenía conocimiento, por ejemplo, de eso. Bien, no. Entonces, como yo debe haber varias personas, y peor en el lado de las personas civiles que desconocen esta situación y van a ir a chocar con ese tipo de situación, como le digo, en el interior, en lugares alejados, con que no les van a poder recepcionar la denuncia. Entonces, yo pienso que sería bueno de que esto se haga conocer, si bien es un decreto nuevo, que se abra de conocimiento, vea la forma de que conozcan, ¿no? Porque mucha gente no conoce y mucha gente está desubicada con esa situación y van a tropezar con este mismo problema. Gracias, Ángela. Coincido, veremos más bien de tomar algunas acciones para socializar un poco más el decreto. Tienes razón, no es solamente el personal que trabaja en estas instituciones, sino la población, ¿no? Que conozca y que además exijamos a medida de que vayamos exigiendo nuestros derechos también se va un poco más naturalizando, que no nos pidan tantos exámenes, porque ustedes conocen mejor que yo, no siempre tenemos IDIF, no siempre tenemos psicólogos, psicólogas en todas las instancias, entonces es difícil estar con exigiendo estos exámenes solo para que nos reciban la denuncia, ¿no? Sí, licenciada. Algo más que estaba pensando, se me vino acá con relación a lo que ha expuesto usted, con relación al tema. Bueno, he tenido unos problemas de conexión con el internet, pero había una situación que se hablaba sobre la violencia reproductiva. Aparte de que hay todavía una ideología machista, eso también repercute pues en la religión, porque hay grupos religiosos, ya sea de evangelistas, o una serie conocemos, ¿no? Y en muchos de esos, o sea, no están de acuerdo con el hecho de que haya un control natal. No están de acuerdo con que, por ejemplo, digamos, la mujer se cuide y, y solamente, digamos, se haga colocar, por ejemplo, como antes se hablaba de la T de cobre o una serie de anticonceptivos que pueda consumir. Entonces, está en contra de eso y les van inculcando eso a las mismas damas, ¿no? A las mismas mujeres que están en esos grupos. Y también ahí hay una gran influencia por parte de la religión, ¿no? Entonces, yo tenía conocimiento, así que en algún momento me dijeron, eh, está prohibido que yo diga, me voy a colocar una de cobre. Mientras más hijos tenga, creo que es mejor, si no se cuida. Y si se cuida, creo que no tiene que decir nada. Y esto es en varias iglesias que se escucha todo eso. O sea, yo he escuchado por conocidos así que hablaban sobre esa situación. Y bueno, vamos a seguir teniendo esto, yo creo que va a seguir habiendo, porque aparte de eso, todavía existe machismo, sí existe. En las unidades se nota todavía eso, existe. Entre nosotros, pues a veces tenemos que observar ciertas cosas que pues, no podemos ahí
hablar demasiado, entonces, pero sí se ha observado, también he escuchado, y en algún momento yo también les decía, ¿por qué no denuncian o hacen un informe? Y hay bastante temor por el personal previamente femenino a denunciar, por temor al trabajo, por temor a que se someta a un proceso y se aguanta. Y eso yo me he dado cuenta en algunos casos así, hay en el interior, tal vez acá también debe haber, pero en el interior yo, así alguna vez me comentaron que había esa situación y no querían dar a conocer esto. Y hay temor, y tal vez esto con estas clases, no siempre debería ser para damas, también debería ir dirigido a los varones, que escuchen también todos ellos, ¿no? Es una forma de que ellos también empiecen a razonar y para que también su actitud cambie de los mismos hacia el trato con las damas y, o sea, para ambos más que todo. Eso quería comentar. Muchas gracias, Ángela. Coincido completamente. Vamos a intentar que estos espacios primero nos fortalezca, cosa de que entre nosotras, yo sé que hay un compañero bueno, dos, creo, pero la intención es que primero podamos fortalecernos nosotras y ya una vez que estemos más fuertecitas, tengamos mayor conocimiento, incluso normativo, teórico, podamos ya abrir espacios mixtos donde también podamos trabajar con nuestros camaradas, ¿no? Pero coincido en que también tenemos que empezar a trabajar lo que es la religión y muchas veces creo que no necesariamente la religión, sino son las iglesias las que nos van limitando principalmente el ejercicio de nuestros derechos cuando puede que las religiones no necesariamente lo hagan, ¿no? Y eso tenemos que ir marcando, tenemos que ir hablándolo entre nosotras. Otro punto importante de la violencia es que muchas veces nos hacen sentir como que solo a mí me pasa eso, solo en mi relación está pasando eso, solo pareciera que yo estoy un poco loca sintiéndome mal porque me trata de esta manera. Pero cuando abrimos estos espacios también se trata de que podamos hablar entre nosotras y comprender o buscar espacios donde nos sintamos cómodas y podamos darnos cuenta que no solo me pasa a mí, sino también les pasa a otras compañeras, a otras camaradas, e ir un poco igual entre nosotras conversando, ¿qué hago ante esta situación? ¿Cómo denuncio? ¿Cómo no solamente es denunciar, sino qué apoyo psicológico puedo tener? ¿Qué apoyo moral? ¿Qué apoyo? Muchas veces el apoyo de nuestra familia o de alguna amiga, de algún familiar puede ser muy importante para superar momentos de violencia. Entonces es importante también que vayamos conversando para darnos cuenta que no es un tema individual, sino son problemas que tenemos que trabajarlos de forma colectiva. Muchas gracias, Ángela, por su intervención. No sé si hay algún comentario tal vez algún tema también un punto que les ha llamado la atención. Gracias, Juan José. A mí me gustaría aprovechar, si es que no hay ninguna otra consulta, intervención, o igual si no están de acuerdo con algo, por favor, manifiéstenlo. Tal vez podríamos, eh, como Defensoría, tenemos previsto también continuar o hacer un trabajo más sostenido con la unidad de género de la policía, ¿no? Entonces, también veíamos, por ejemplo, el tema de trabajar lo que es violencia mediática o ver cómo se va sensibilizando a la institución, a la población en general en estos temas. Entonces, no sé, Juan José, si podríamos tal vez, a modo de ejemplo, a modo de también que nos dé ciertas ideas de cómo podríamos tal vez trabajar de forma también mediática. Tal vez podríamos ver alguno de los videos que te pasaba. Estos videos que igual les podemos compartir, pero es más que todo para provocar un poquito, eh, son una campaña que han trabajado en la Argentina, principalmente para ver tres aspectos, ¿no? Uno, cómo trabajamos, por ejemplo, no solo con las niñas, para que las niñas aprendan a protegerse ante la violencia, sino también cómo trabajamos con los niños para que no sean agresores y no tengan estos prejuicios, estos estereotipos que ya tenemos. Es uno de los videos.
Otro de los videos también, que ahí me gustaría también escucharlas un poquito, creo que ya no está el compañero que estaba hace rato, escucharlas un poquito. Otro de los videos es en torno a cómo muchas veces los compañeros creen que en estos temas tienen que solo ayudarnos cuando necesitamos que ellos también se sumen y empiecen a hacer más cosas y no solo ayudarnos. Y hay un tercer video más que se lo he pasado a Juan José, que es parte de esta campaña que podríamos tal vez verlo como para que nos den algunas ideas en torno a cómo trabajar también en la institución, cómo va a ir trabajando la unidad. Juan José, creo que los tienes. El de mochilas, ¿te parece? Queridos grandes, escribo para pedirles algunas cosas para cuando yo sea grande. No me digan que los varones no lloran. Mejor pregúntenme por qué lloro. Si paso por al lado de una chica, no me alienten a decirle algo. ¿Por qué hay que incomodarla? No elijan ustedes mis juegos. Déjenme elegir con qué jugar. Enséñenme a defenderme sin tener que ser violento. Enséñenme a lavar los platos y a cocinar, porque eso siempre lo hace mamá. Déjenos elegir qué películas ver. ¿Por qué lo cargan a mi hermano? Se le gustan las de amor y los musicales. No me obliguen a jugar a la pelota. No sé nada de fútbol, ni tampoco me gusta. Déjenme elegir quién ser y cómo ser. ¿Y de quién enamorarme? Siempre me preguntaron qué quería hacer cuando sea grande. Ahora lo sé. Quiero ser feliz. Sacarnos la mochila del machismo es dar un paso hacia una vida libre de violencias y desigualdad. Vivamos sin mochilas. Licenciada, es buena, es bonito el video. La verdad que a mí me ha parecido bastante interesante. Es una manera muy sutil de decir de que poco a poco se tiene que dejar el machismo. Y bueno, se debería hacer ver a todos, es para todos en general, ¿no? Para todas, porque se vayan ya mentalizando con eso. Es bastante interesante, licenciada, gracias. Gracias, Ángela. Aleida quería hablar también. Sí, precisamente, ¿no? Sí, acompaño lo que ha mencionado ya mi compañera Ángela y sí decir que se adapta más bien a todos los contextos, ¿no? Creo que es un video realmente perfecto para quitarnos la mochila. Sí, a veces como que nos llega más si nos los dice nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Ahí nos sentimos un poco más cuestionadas, más cuestionados. También los papás creo que ahí se derriten cuando sus guaguas son las que les cuestionan, ¿no? No sé si mientras podemos ir preparando el otro, Juan José. No sé si alguien más tiene alguna opinión sobre el video. Isabel, no. Licenciada, buenas noches. Carola. Licenciada, hay un punto muy importante en el video que he podido observar, es la edad. Es una edad muy acorde, también la cual se podría tocar en la educación primaria de los niños, incluso desde kinder o pre-kinder, donde se les pueda dar este tipo de talleres o tal vez algún tipo de curso para fomentar esto del machismo, porque si usted se puede dar cuenta, los problemas vienen de casa y son desde pequeños. Ahí también se puede ver claramente donde un niño está jugando con ollitas. Lo primero que hacemos es reñirle por el solo hecho de ser varón o obligarle a jugar fútbol y a él que no le gusta. Entonces sería, a mí eso es lo que más me llamó la atención, la edad de los niños que cada uno exige qué es lo que quiere o qué es lo que quiere que aprendan. Ahora, es muy necesario que a los varones, especialmente a los niños, se les enseñe esto de lavar platos, como dicen, ¿no? O cocinar, porque nosotros, incluso mi persona, cometió ese error de hacer a un lado por el solo hecho de ser varón. Y a la larga vemos las consecuencias, licenciada. Gracias. Gracias. Gracias, Carola. No sé si alguien más, pero sí, eso nos va cuestionando y también seguro hay que adaptarlo a las edades y demás, pero también es para que nuestras guaguas, nuestros hijos puedan
tal vez no sentirse limitados como muchas veces nos hemos sentido tal vez nosotras o nuestros mismos compañeros, ¿no? Entonces, coincido en que sería importante que se trabaje esto desde la escuela. No sé si hay alguna opinión más, algún comentario, y luego Sí, ¿cómo está? seguimos con Juan José. Susana. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Evidentemente la intención inicial del video es suprimir esto del machismo, ¿no es cierto? Y bueno, hacían mención al hecho de que son niños, porque la educación, todo aquello que viene de casa, es aquella que permanece más adelante en razón de los principios y costumbres y demás que se puedan adoptar. Sin embargo, no sé si es la percepción solo mía. Tal vez se le podría dar un enfoque también con referencia al tema de la orientación sexual, ¿me entiende? Porque de este video en específico, una parte en especial, lo que habían mencionado, el hecho de que el niño esté jugando con ollitas, no me digan qué juego debo jugar, déjenme escoger a mí. Tal vez se puede ir también a la parte de la orientación sexual por parte de los niños. Entonces, no sé, tal vez tendríamos que buscar otro tipo de ejemplos para hacer mención específica que es para la eliminación del machismo, ¿no? Porque en realidad esa es la intención de ese video. Como le digo, licenciada, no sé si la percepción es solo mía. Lo mismo pasa con el tema del fútbol. Si bien el fútbol es un deporte que por las costumbres, el tema de los roles y demás es específicamente para varones, también se puede entender que de pronto una niña quiera jugar fútbol, pero igual se le puede dar tal vez ese mal enfoque de la orientación sexual. Simplemente eres el comentario, licenciada, gracias. Gracias, Susana. Sí, mm, seguramente tenemos que adaptarlo tal vez un poco a nuestro contexto, pero también, y tocará verlo tal vez una o dos veces más, también ver si es nuestra percepción desde nuestros prejuicios o también entendiendo estos prejuicios que todavía se mantienen en nuestra sociedad puede como que malinterpretarse. Entiendo que va más en ese sentido tu comentario, Susana. Tener el cuidado de que no se malinterprete y en vez de tener un resultado favorable, más bien tengamos mucha crítica con un video así, ¿no? Creo que te referías a eso. Sí, licenciada, más o menos ese era el mensaje. Gracias. Coincido, muchas gracias, Susana. Juan José, no sé si tenemos listo el otro video y ya con eso. Muchas gracias. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Los ayudadores, no sé, esto sí es más en otro contexto, pero es también un contexto en el que en la Argentina hay
como que mayor compromiso también de los hombres en torno a trabajar estos temas, pero desde esa mirada así de yo te ayudo, ¿no? Y no se comprometen a hacer el 50%, es más en ese sentido. Pero no sé también qué les ha parecido, si podríamos tal vez pensar en algún material similar, tal vez para nuestros camaradas o también para los hombres en general, ¿no? Que quieren comprometerse a esta lucha por la igualdad de género, ¿no? No sé qué les ha parecido. No sé si está Solange, que tal vez nos puede comentar su percepción. Solange, ¿estás ahí? Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarla. Mira, me ha encantado el video. Sería ideal que promovamos, ¿no? Como políticas de Estado y que pueda salir eso, no sé, en todos los canales y se promueva esto en nuestra sociedad para que sí sea real, de que promovamos a una equidad, ¿no? Que es lo que recomienda al final, de que todo debería ser 50-50. eh, pero pues no se da. Y me parece que sí, realmente en nuestras sociedades tenemos a los ayudadores en todo, en el trabajo, en la casa, en la familia, y nada, pues que no faltan, hay que ubicarlos a nuestros ayudadores. Sí, ¿no? Todavía falta hacer un trabajo importante. No sé si alguien más quisiera comentar qué les ha parecido el video. Igual es un poco solamente, se los lanzo para que podamos ir viendo algunos materiales, también para que nos den algunas ideas, tal vez de cómo ir trabajando desde la unidad de género de la policía, ¿no? Perfecto. Igual, acá yo les dejo el correo electrónico para que cualquier cosa, por favor, el teléfono y mi correo electrónico para que cualquier cosa puedan tomar contacto y recordarles que como Defensoría también estamos ahí y la intención es poder tener acciones un poco más sostenidas y también eso lo estamos hablando con la coronel, ¿no? Denme un segundito a que termine, yo soy media lenta para estas cosas, a que termine de escribir el correo. Defensoría.gov.bo. Ahí tienen también el correo y cualquier cosa, entonces estamos en contacto. Igual a través de Juan José vamos a hacerles llegar el decreto y la presentación. Y cualquier cosa, por favor, no duden en comunicarse con nosotros y estamos ahí para colaborar en todo lo que sea posible. Ha sido un gusto.